Hola, buenas noches. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Esa parece haber sido la consigna utilizada por el senador independiente Pedro Araya, quien propone una reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para sancionar con cárcel a menores desde los 16 años. ¿Es una medida efectiva o es una medida efectista de cara al plebiscito? El debate está instalado. Usted podrá sacar sus propias conclusiones. En medio de esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viaja a Venezuela para intentar destrabar la situación con el gobierno de Caracas y lograr que se permita el aterrizaje de aviones de nuestro país en Venezuela y además, de paso, ayudar a atenuar las críticas al gobierno por el manejo de la crisis de seguridad. Y en una conversación que adelantamos hace varias semanas aquí atrás en Tiempos Violentos, ¿qué significa quedarse sin contralor titular? Al parecer tardaremos meses en que el Senado se ponga de acuerdo en el nombramiento de la persona que sucederá a Jorge Bermúdez, quien está a días de terminar su periodo. ¿Cuáles son las consecuencias de una demora de estas características? Quédese y lo conversamos esta noche aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos. Porque quiero que sepan que las prioridades de la ciudadanía son las prioridades del gobierno y que desde este espacio en donde contamos buenas noticias, conectamos también con las preocupaciones que ustedes tienen. Y sabemos que el combate a la delincuencia se realiza desde diferentes frentes, desde operativos como el que relataba recién o proyectos de ley como los que relataba recién, pero también recuperando espacios públicos, que es justamente lo que hace el metro. Ahí tenemos al presidente de la República inaugurando la línea 2 de lo que vamos a conversar también esta noche, comentando que la prioridad más importante del gobierno es la seguridad, que además es la preocupación mayor de los chilenos según todas las encuestas. ¿Qué piensan nuestros invitados? Antes, buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Una nueva semana de Tiempos Violentos. Además de los temas que señalaba Eduardo, vamos a ver qué es lo que pasa con esto de las ISAPRES y el fallo de la Corte Suprema que establece una norma acerca del GES. ¿Qué es el GES? ¿Es verdad que va a morir gente según lo que señala un ex superintendente y, ojo, director actual de una ISAPRE? ¿O lo que va a morir en el fondo son las ganancias de la ISAPRE? Vaya a saber uno, lo vamos a analizar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para comenzar una pincelada, ¿cierto?, de conversación respecto a lo que plantea el presidente. ¿Es la principal preocupación del gobierno? Se lo preguntamos a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Ruth. Hola, buenas noches. No, está claro que las principales urgencias del gobierno no son las urgencias de los ciudadanos. Lo hemos visto en este año y medio que lleva gobernando y que ha estado preocupado de una agenda que no tiene nada que ver con seguridad, que no le interesa y que justifica además muchos de esos casos violentos. Muchas gracias. También nos acompaña Juan Carlos González, secretario general de Evópoli. Juan Carlos, tus 10 segundos desde ahora ya. Hola, buenas noches a todos en sus casas. Estaba bueno ya que el gobierno alguna vez se preocupara por la seguridad o este sector político. Después de 8 años votando en contra de todas las leyes que mejoran la seguridad e indultando a delincuentes. Tiempo, Juan Carlos. Vamos a tener harto programa para debatir. También nos acompaña por primera vez en el programa el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. 10 segundos para comenzar desde ahora ya. Gracias por la invitación y sí, yo creo que es una prioridad, pero no son solo palabras, son hechos concretos. La semana pasada se destruyó el 14º mausoleo, se detuvieron a más de 700 personas, se cumplió con el 18 proyecto de ley despachado en esta materia, así que tiempo, Diego. Avanzando. Vamos a ver si es que se ha avanzado, si no se ha avanzado, si el famoso fast track es tal cual o no. Lo que sí, el día de hoy ha habido bastante polémica respecto del avión con extranjeros, con venezolanos que iba a volar a Venezuela, pero que no se sabía si todos volaron o no, porque hubo un error comunicacional garrafal en el Ejecutivo. Miren lo que planteó en Mucho Gusto de Mega el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Confirmó la expulsión de migrantes en vuelos comerciales tras fallido vuelo a Venezuela. Bueno, eso lo planteó en las siguientes palabras. Él señaló: las personas que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales. Ya fueron expulsados. Al ser consultado sobre detalles de las expulsiones, Monsalve precisó que pasó el fin de semana y si no ha pasado alguna, va a pasar el día de hoy. Luego, eso generó toda una serie de cuestionamientos, preguntas, distintas posibilidades, hasta que fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la que pone la pelota al piso y plantea lo siguiente. Las expulsiones administrativas, como les digo, están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible. ¿Todavía no salen? ¿Se cumplió el plazo? ¿Todavía no salen? Efectivamente. Es que hoy día el subsecretario Manuel Monsalve dijo que
sí habían salido del país, que habían sido expulsados vía vuelo comercial. Las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas. O sea, estas personas que estaban en cuarteles de la PDI fueron liberados. Como le digo, estamos trabajando intensamente para que estas expulsiones se puedan materializar cuanto antes y para eso se está en conversación a través de Cancillería con la Cancillería venezolana. Agregó además la ministra vocera de Gobierno que de las 12 personas que estaban consideradas para expulsiones administrativas, cabe recordar que son personas que ingresaron de manera irregular, no que cometieron delitos. 4 ya se pudieron concretar a través de vuelos comerciales y están pendientes otras 4 porque pusieron recursos de amparo y la Corte determinó no innovar. Y eso obviamente obliga a la PDI a suspender aquello y tendrían que liberarse. Las otras están esperando la expulsión administrativa durante esta semana y se mantienen detenidas. Es decir, 12 personas iban a ser expulsadas, no fueron expulsadas, 4 de ellas sí viajaron, las otras 4 presentaron recursos, fueron liberadas y las otras 4 están detenidas. La verdad es que es un enredo importante. Ruth, te escucho. A ver, los alumnos en práctica que nos gobiernan hoy día dejan en evidencia la descoordinación y la improvisación. Y esto lo hemos visto desde el día 1 que asumieron, en que los errores no forzados que ha cometido este gobierno son de verdad una vergüenza en materia nacional, en materia de seguridad, en materia internacional, en materia de políticas públicas. Lamentablemente, el gobierno no está a la altura y tal como han dicho varios, al presidente le ha tocado, o sea, le ha costado ocupar el cargo, es otro término habitar el cargo, y la verdad es que parece que ya en estos 2 años que le quedan no lo va a hacer, y la improvisación que vemos todos los días del gobierno es muy, muy lamentable. A ver, Diego Vela, ¿cómo entender este error comunicacional o este desaguisado comunicacional? El subsecretario de la materia dice una cosa, tiene que salir a corregir la ministra vocera de Gobierno y se exponen aún más a una oposición que ha sido particularmente dura en materia de seguridad, en materia de expulsiones, fustigando al gobierno durante las últimas semanas. Aquí la secretaria ¿cierto? Del Partido Republicano nos dice que nos están gobernando alumnos en práctica, lo que acaba de decir. O sea, yo creo que hay que ser responsables de las declaraciones. El gobierno en todo momento ha dicho que ese vuelo no pudo salir por temas de Venezuela. Y eso demuestra que también este problema hay que abordarlo con la complejidad que tiene, no con un titular diciendo hay que expulsar a todos los migrantes, sabiendo que eso no se arregla con una constitución, sino se arregla con gestión política, que es justamente lo que está haciendo este gobierno. La información que hay es que en el fondo ya se expulsaron a 4 personas a través de vuelos comerciales y las otras personas están en trámite justamente, y donde también hay que respetar el debido proceso. Ahí lo que yo creo que necesitamos buscar es ver los resultados que hemos tenido también en la materia. Porque acá no solamente es un problema de expulsar. O sea, acá lo que es más relevante es que lo que hay que lograr es que entren menos personas de manera irregular. Y en eso, este gobierno, a diferencia del anterior, ha disminuido justamente la cantidad de ingresos irregulares. Entre un 28 y un 40% se estima que eso se ha disminuido, y eso es a partir de políticas que se han realizado, como el control con puntos fronterizos, con las Fuerzas Armadas, infraestructura crítica, con otras medidas que se han reforzado justamente de presupuesto en la región, y donde el mismo alcalde de Colchane reconoce que hemos avanzado en este tipo de medidas. Estamos de acuerdo en que la expulsión no es la única herramienta, y nos han dicho varios expertos, ¿cierto?, que de hecho no es la más eficiente para el problema. Exacto. Sin embargo, estas 12 personas que iban a ser expulsadas no pudieron salir, 4 de ellos sí fueron expulsados. Y como plantea el titular, el gobierno confirma que 4 migrantes que debían ser expulsados quedaron libres. Claro, porque al tener que frenar el proceso, porque Venezuela no recibe el avión, ellos alcanzan a incorporar este recurso judicial de amparo, que es acogido por la Corte, que se dice no se innova, y quedan libres. Pero ahí hay que distinguir algo. O sea, las 48 personas están detenidas y las personas que están libres son porque tuvieron recursos que fueron aceptados. Y acá también yo creo que eso es relevante. Hoy día está en la discusión del Senado, en la Comisión de Constitución, justamente una modificación a la Ley 20.000, que permitiría facilitar la expulsión de quienes cometieron delitos. Ahí debería estar el foco, en el fondo, de quienes cometieron delito, poder expulsarlo. No solamente en quienes ingresaron de manera irregular. Pero ¿no es un fracaso, Diego, el que 4 personas que debían ser expulsadas terminan libres? O sea, se dieron los procedimientos que corresponde a la ley.
Acá es importante recordar que primero se le notifica a la persona y este gobierno propuso una modificación el año pasado que justamente se aprobó, que antes eran 3 notificaciones, ahora es solo una, para poder hacer más ágil el proceso, pero ahí también la persona tiene el derecho de solicitar estos amparos y como cualquier ciudadano, como cualquier persona tiene ese derecho y es la Corte la que tiene que definir si es que procede o no procede. En este caso, la Corte dijo que procedía y hay que cumplir el Estado de Derecho en ese sentido. Pero por otro lado, lo que se está haciendo el gobierno a través de medidas concretas y no solo medidas que van a generar un resultado, sino ya están teniendo resultados, es que ha disminuido la migración irregular y también se han retomado las relaciones diplomáticas, no solo con Venezuela, que yo creo que es el principal factor justamente para poder concretar estas expulsiones, sino también con Bolivia, que es otro actor que es muy relevante en la materia. Juan Carlos González, ¿cómo observa usted este tema que hemos visto durante toda esta jornada de lunes? Yo siento que me da un poco de pudor que estamos preocupados de 4 personas o 8 personas cuando han entrado más de 1 millón de personas irregular, según entiendo las estimaciones. Estimaciones que además son totalmente difíciles de comprobar porque el paso por los distintos, las fronteras son tan porosas. El otro día veíamos una entrevista al alcalde de Iquique que contaba de cómo pasa esto, cómo hay ciertos momentos del día en que ya no hay guardia del ejército o de aduana. Entonces, creo que centrarse, siempre pasa aquí que se centra el debate en ejemplos chiquititos para tratar de demostrar un éxito de gestión. Pero mientras nos concentramos en los ratones, los elefantes pasan por el lado, ¿ya? Y acá hay una crisis de seguridad brutal que lamentablemente se ha ido relacionando con migración irregular. Ojalá que esto no estigmatice a los migrantes que vienen con ganas de trabajar y aportar al país, pero lamentablemente todo indica que eso está así. Yo creo que esto de Venezuela, además, no es aceptable. La verdad es que la explicación de que el organismo aéreo de Venezuela no dio el permiso para que el avión aterrizara es una falla de procedimiento, pero brutal. Pero de brutal. Venezuela. Es decir, no, es una falla que nosotros no hayamos asegurado que eso estuviera listo para que el avión se pudiera ir. Imagínate la cantidad de vuelos que hay en el mundo diario y nos pasa justo a nosotros que ese avión no puede aterrizar. Entonces, eso es una cosa que se tendría. Hay un embajador en Venezuela, ¿no es cierto? Ahora va a ir el subsecretario, una persona muy trabajadora y decente, bastante rescatable todo el equipo de gobierno, pero eso no debería haber ocurrido. Además, todo eso tiene costo. Hubo el problema también de los recursos de amparo y por lo tanto, bueno, finalmente nos estamos concentrados, así como la otra vez estábamos concentrados en si Crispi fue o no a declarar mientras nos olvidábamos de las 15 Seremi con convenio, ahora estamos pensando en 4 personas y nos olvidamos del 1 millón que entró y que está haciendo... Mira, y para que el gobierno caco. sea coherente, hoy día existe un proyecto de ley ingresado en el Congreso que cambia a todos los que ingresan de manera ilegal, lo considera delito. O sea, si el gobierno estuviera realmente preocupado del tema de seguridad, de controlar la crisis migratoria, le pondría suma urgencia o discusión inmediata para poder, cierto, avanzar en aquello. Y después de haberse opuesto ante el Tribunal Constitucional a estas mismas normas que hoy día se están utilizando. Diego, ve la Es que réplica justamente yo creo que esto republicano. es mostrar como algo que suena bien, pero que justamente genera el efecto contrario. Si es que se aprobase el proyecto que tipifica el ingreso irregular, el problema que tendríamos que en vez de expulsar a esa persona, tendríamos que llevarlo a tribunales. Justamente genera lo contrario. Cuando estuvieron las cifras más altas de migración irregular, fue porque estaba tipificado. Entonces, acá lo que es importante es ser responsable justamente al objetivo que se está planteando. Acá lo que estamos planteando es que tenemos que tener un mayor control de migración. Por eso se han hecho políticas efectivas que están dando resultados. El diálogo con Venezuela es algo que es fundamental, no depende de nosotros. Y eso hay que ser realista. Y en ese sentido lo que hace es gestión política. Por eso el subsecretario del Interior está viajando a Venezuela, por eso también hemos hecho un énfasis en el trabajo que se está desarrollando en Venezuela. Acá no es solo un titular y se arregla el problema. Ya, pero Acá se hizo con anticipación. Antes Debe haberse hecho antes. Ok, quiero escuchar a Mauricio, pero que no tenía el se están papel. reforzando. Pero antes quiero que revisemos lo que planteó el senador Juan Antonio Coloma tras haberse reunido ahí en la moneda esta mañana. Mire. Yo creo que hay un buen ánimo, lo que pasa es que a veces no hay en el sentido de velocidad, de energía, de urgencia que uno echa de menos, porque en cualquier calle o ciudad de Chile hay desesperación. Entonces el esfuerzo que se ha hecho tiene que ser más masivo. Hemos sido capaces, nadie pensaba, la ley Naín Retamal, la ley de usurpaciones, la ley que permite expulsar administrativamente al inmigrante irregular que está hoy día vigente.
Falta sentido de velocidad o sentido de urgencia, apuntaba el senador Coloma tras haber estado esta mañana en el Ejecutivo Mauricio Daza. ¿Qué observa usted de lo que vimos esta mañana y el debate que se está dando? El diablo vendiendo cruces, pues si esto está en el Congreso. Y es el presidente del Senado. Esto no solamente depende de las urgencias parlamentarias que existen efectivamente, hay un compromiso de 31 proyectos de ley priorizados, de los cuales se han aprobado 16. Y se dijo que de aquí a fin de año van a estar aprobados todos. Quedan 15 y los más complicados son los que quedan. Esta es como la tercera fecha. Requiere de un, digamos, esto no solamente es culpa del Ejecutivo, también del Congreso. Al final, las víctimas de todo esto es la ciudadanía en general, a la cual se le hizo una promesa, con o sin razón, de que iban a hacer estos proyectos que eran considerados transversalmente como los más importantes para los efectos de poder apurarlos, que se iban a aprobar. Bueno, ahí hay un tema pendiente, partiendo por el presidente del Senado, la mesa, ¿no? Y las comisiones respectivas. Por último, que se pongan o no de acuerdo, pero vótenlo, para saber finalmente qué es lo que ocurre con esta materia. Ahora, el tema de la inmigración ilegal es un tema de Estado, ¿no? Tiene que ser adoptado como tal. El 1 millón de inmigrantes ilegales que se han señalado acá no surgieron los últimos año y medio, 2 años. Es un tema que viene de hace ya larga data y hay que ver cómo enfrentarlo. Yo creo que lo valioso en todo caso del caso particular tiene que ver que muchas veces muestra una falla estructural, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hacer camino al andar, entre comillas, ¿no? En el sentido que hubo en la administración anterior un cambio a la ley de migraciones, que se pudo observar que en su aplicación había un conjunto de situaciones complejas, como por ejemplo el tema de las notificaciones, ¿no? Las notificaciones, 3 notificaciones personales, hacían en la práctica imposible poder echar administrativamente a inmigrantes ilegales. Yo creo que hay que colocar el foco en poder establecer normas que faciliten la expulsión de inmigrantes ilegales de forma administrativa. O sea, personas que no han infringido la ley, pero que sí han ingresado irregularmente a Chile. Debiese ser entonces un mecanismo que sea fácil. Ahora, no podemos eliminar los recursos de amparo, pues si los recursos de amparo es el mínimo, ¿no?, de una democracia decente en un Estado de Derecho en el siglo XXI. Pero sí, ¿no?, uno tiene que ver que todas las demás medidas vayan, ¿no?, en el sentido de poder concretar esas expulsiones de una manera rápida. Y creo que puede haber ahí un espacio para mejorar. Ahora, obviamente nosotros no tenemos que hacer si es que Venezuela no quiere recibir, ¿no?, a los inmigrantes ilegales que ingresan, ¿no?, de ese país a nuestro país. O sea, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, muy importante y una tarea compleja, pero que sí, está al debe. Tenemos un embajador que yo creo que tiene un buen perfil, o sea, el ex senador Gasmuri, que es una persona que tiene, ¿no?, un peso político y que tiene una llegada a distintos ámbitos que creo que abre la posibilidad de poder gestionar un acuerdo que sea un poco más permanente, ¿no? Que no dependamos. También acá hay una extorsión del gobierno de Maduro en el sentido de decir, mira, ¿sabe qué? Si no es el avión que yo les proporciono, entonces no, acá no entran. Entonces eso también es un tema que tiene que ser arreglado. Ahora, yo creo que hay que tener cuidado con ciertas medidas, ¿no? El decir y establecer que el ingresar ilegalmente al país es un delito, no solamente va a provocar un efecto, digamos, boomerang, ¿no? Va a agravar en contra de lo que se puede creer esta crisis, porque efectivamente lo que son las expulsiones administrativas ya no van a ser muy viables porque van a tener que pasar toda la fiscalía porque es un delito. Pero no solamente eso, el problema es otro. Imagínense que, porque son personas que no tienen arraigo y van a un control de detención. ¿Hay peligro de fuga? Obvio. Muchos de ellos van a quedar en prisión preventiva. 1 millón de inmigrantes, el sistema carcelario como estamos, lo reventamos. Entonces también tenemos que pensar que nuestro país es un país que tiene recursos limitados, ¿no? Y tenemos que un poco jugar con eso, ¿no? Expulsiones administrativas que sean mucho más expeditas, ¿no?, con procedimientos que aún pueden mejorar, creo que es la solución para esta crisis, ¿no?, que se ha planteado. Fíjate que este fin de semana, además, leía ciertos reportajes que hablaban de tensión, a lo menos, entre la ministra de Interior, Carolina Toá, y el subsecretario Monsalve. Y apunta justamente a una descoordinación entre ambos personeros de gobierno, las declaraciones del diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, que además es subjefe de aquella bancada. Escuchemos. Que no ha sido capaz de liderar ni a los partidos de gobierno ni a la oposición para poder construir una agenda legislativa y administrativa que se haga cargo de esta crisis. Por su parte, el subsecretario Monsalve ha mostrado mayor disposición al diálogo, mayor convocatoria y transversalidad,
pero parece que los puentes con la ministra están cortados, que no han permitido construir una agenda que se haga cargo del problema de seguridad que está viviendo Chile. A ellos les toca gobernar y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a colaborar, pero claramente hay que partir de un diagnóstico común. Diego, ¿cómo está la relación entre el ministro del Interior y Manuel Monsalve? ¿Hay buena relación? ¿Hay coordinación? Es que justo porque lo que se plantea es que el Congreso parece que quiere conversar más con Monsalve que con la ministra del Interior. Que justo quería hablar de eso, incluso se ve ahí al diputado Guzmán leyendo una declaración, se le ve el ojo como va así. Si uno ve los reportajes el fin de semana, todas las fuentes son parlamentarios de derecha. No hay nada que sea real de adentro. Yo hoy día tuve una reunión en la mañana con la ministra Toá, también pasé a saludar al subsecretario Monsalve. Están funcionando perfecto las relaciones, coordinados, trabajando. Y acá no solo a nivel de oficialismo, sino yo creo que justamente es el tema. Este es un tema de Estado. Y yo ahí he visto en parte de la derecha la disposición y entender que este es un problema que se viene arrastrando hace tiempo. O sea, cuando el presidente Piñera fue a Cúcuta a decir, vengan todos los venezolanos, era un contexto de migración baja. Hoy día tenemos más de 1 millón de personas que son migrantes que están de manera irregular. Y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de esto, porque no hay país que aguante esa magnitud de migración sin hacerlo de manera ordenada. Y eso es lo que hemos hecho desde el gobierno, junto con personas de la oposición, donde hemos logrado modificar los errores que tenía la ley de migraciones para poder hacer esto más expedito, pero acá yo creo que lo que tenemos que tener sentido es sentido de Estado. En el fondo acá necesitamos hacer gestiones con Venezuela, gestiones con Bolivia, aumentar la efectividad de las herramientas que tenemos hoy día para poder lograr esto y también no echar a todos los migrantes dentro del mismo saco. Acá justamente el migrar en gran parte son personas fruto del esfuerzo que aportan al país económicamente. Uno ve cómo Brasil, como México han aprovechado justamente la fuerza migrante para generar mayor crecimiento, algo que es fundamental para el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que ser responsables con lo que está existiendo y no caer en cagüines o notas rosas que están inventando. La única fuente que he visto es gente de derecha. No hay ninguna fuente que sea oficialista. Juan Carlos, ¿hay algo detrás de esta supuesta división entre la ministra y su subsecretario? La verdad es que Diego ahí tiene un punto, claro. Todo apuntaba a que son fuentes de centro derecha o derecha. No sé a qué se refiere con las fuentes, pero la prensa cubre, yo creo, de manera ecuánime todos los aspectos. No le echaría, no sé si a eso se refieres tú. Hay quienes las comillas que citan en el fondo. Claro. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El fast track no ha podido avanzar más rápido precisamente porque hay un sector de la coalición de Aprodignidad que es la que todavía se resiste a que las normas de seguridad sean un poco más eficientes, efectivas y avancen los proyectos, ¿ya? Finalmente, ¿qué proyectos han salido? Los que han tenido un acuerdo entre la derecha o las derechas y el socialismo democrático, ¿ya? Que es la Naim Retemal, las usurpaciones, las expulsiones, la nueva, en fin, pero hay un montón de otras leyes que se vienen discutiendo hace más de un año, que son mejorar la inteligencia, la de la ley antiterrorista, todo eso, perdón, el senador Kass ha colaborado bastante y de hecho fue bastante finalmente flexible en el tema del veto, porque dijeron, mejor saquemos una ley que exista a tener una ley perfecta que no exista. Eso no es usurpación, pero en economía, o sea, en inteligencia económica no lo ha puesto en tabla y él es el presidente de esa comisión, a pesar de tener urgencia. Desde agosto de este año. No, pero faltan indicaciones que se presenten ahí, porque si uno presenta cualquier cosa, también no se trata de poner cualquier cosa en tablas. Hay un diálogo legislativo que no ha estado debidamente fluido. ¿Y por qué? Porque la ministra Toá sabe que un sector de la coalición de las coaliciones de gobierno no está apoyando la agenda de seguridad. Y esa es la realidad del problema que hay. ¿Culpa de eso, Juan Carlos? Cuando lanzaron este famoso fast track con las 30 y las 31 medidas, lo conversamos con Mauricio a comienzo de año y dijimos, ¿qué son estos plazos? ¿Qué son esta cantidad de leyes? Es que, no hay ninguna posibilidad de que lleguemos a fin de año y digan, lo hicimos. Y yo particularmente, como ciudadano, te digo, yo prefiero que elegirles bien a que elegirles mucho. O sea, meter 31 leyes en un año, con la pura ley de presupuesto, se comen hace un año atrás, tiempo? 2 meses. Entonces, Eduardo, hace un año atrás, con Ruth fuimos a una reunión con la ministra Toá y con Monsalve para acordar la mesa de seguridad famosa que se instaló, donde está toda la oposición sentada, dispuesta a conversar, a negociar, y esa mesa se cayó por los indultos. ¿Ya? Los indultos a personas que realmente habían cometido incluso conductas de agresión contra funcionarios de investigaciones. ¿Ya? Ahí se cayó la mesa. Entonces, la forma de recuperar la marcha en materia de seguridad fue el fast track que hizo el presidente del Senado con la ministra del Interior. ¿Ya? Ellos acordaron ese plazo, no es un plazo fatal, es un plazo referencial, ¿no? Lo que importa es el avance. Han salido 18 proyectos, son los proyectos más chicos, faltan 12 más o 13 más, que son los más complejos.
Pero también hay que entender que el control de la delincuencia no es solamente hacer leyes. De hecho, desde el oficialismo se critica el populismo penal, porque dicen, claro, ¿para qué hacemos leyes? Y sin embargo, por otro lado, acuerdan un fast track para 31 leyes. Entonces, finalmente no hay una coherencia. Aquí las medidas administrativas de expulsión se debieran haber preparado adecuadamente con los organismos internacionales y ahí recién anunciarla y ejecutarla. Pero anunciar cosas que después no voy a poder hacer, francamente, es una burla para la ciudadanía. Mire, aprovechemos ese punto del populismo penal. Ruth, ¿es populismo penal lo que plantea el senador Pedro Araya? Escuchemos y conversamos. Estamos proponiendo que para aquellos jóvenes de 16 y 17 años que cometan los delitos más graves, como homicidio, secuestro, los portonazos, no se les aplique la RPA y sean juzgados como adultos. Es decir, no tengan los beneficios que tiene la RPA y respondan de esta forma por sus acciones. Frente a la crisis de seguridad que vive el país, se requieren medidas extraordinarias. Creemos que es necesario pensar fuera de la caja. Y esta es una norma que apunta en ese sentido, a hacerse cargo de aquellos delincuentes juveniles más prolíficos que no tienen temor al sistema producto de los beneficios que representa la RPA. La RPA es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a la que hace alusión el senador Araya. Ruth, ¿es efectivo esto que plantea el senador? ¿Modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente o esto es humo, como se conoce popularmente? A ver, yo creo que todo siempre es mejorable, es perfectible, pero aquí creo que hay que ser súper objetivo también y ser responsable con el tema de los menores. Aquí hay un tema de raíz que hay que apuntar. No puede ser que no haya prevención, que el Ministerio de Educación no esté preocupado, por ejemplo, de los niños que están con deserción escolar. Si logramos sacar de las calles, de las mafias, a estos niños que están hoy día circulando, obviamente les vamos a dar una calidad de vida distinta, van a estar enfocados en lo que tienen que estar y no delinquiendo. Creo que aquí hay que ocupar penas mucho más altas para aquellos que utilizan a menores en la ejecución de delitos como secuestro, como crimen organizado. Eso es muy, muy, muy importante. Perfecto. A ver, Mauricio Daza, ¿qué piensa usted? Estamos de acuerdo, parece, como Estoy sorprendido. Voy a tener que reflexionar, digamos, después de este programa, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ruth Hurtado. De hecho, me parece muy asertivo el análisis. Muy asertivo en el siguiente sentido, ¿no? O sea, esto no se resuelve simplemente como contratar como adultos a menores infractores de ley penal, ¿no? En un contexto en el cual, ojo, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece la responsabilidad penal desde los 14 años y además permite, a partir de esa edad, que en el caso de delitos más graves se pueda establecer una medida de internación en régimen cerrado de estas personas. Y fíjate, puede durar hasta 5 años si tienen menos de 16 años, hasta 10 años la internación si son mayores de 16. Oiga, y la internación en régimen cerrado, usted dirá, ¿pero qué es esa cuestión? Mire, sencillo. Están privados de libertad en un centro que es administrado internamente por el Sename, pero que todo su perímetro es administrado por Gendarmería. O sea, ellos no pueden salir y básicamente todas las medidas de seguridad es de Gendarmería, es como si estuviera en una cárcel. Pero el Sename, ¿qué es lo que hace? Les provee, se supone, programas de reinserción. Sename, me equivoco en todo caso, entre comillas, porque el Sename ha sido reemplazado, y este también es un avance muy importante, por dos otros órganos. El primero está el Servicio de Protección Especializada a la Niñez, que solamente se encarga de la protección de menores que están en una situación de vulnerabilidad y que no han infringido la ley. Y hay un segundo servicio que es completamente aparte, que es el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que sí está a cargo precisamente de aquellos menores que están cumpliendo estas medidas. Entonces no pasa por lo que dice el senador. La verdad es que tenemos un sistema en ese sentido robusto, yo diría, que de nuevo no tiene que ver con la ley, sino de qué manera se pueden implementar los programas de reinserción. Muchas veces los jueces llegan y dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos a aplicarle este programa al menor, pero la verdad es que no hay una oferta real para que esos programas se puedan llevar a cabo. Pero tal como ha señalado Ruth, me parece muy asertivo. Acá lo que tenemos que hacer es preocuparnos de cuál es el entorno, ¿no? Hoy día el crimen organizado es una oferta para un menor que está en una situación de vulnerabilidad en muchos sectores de nuestro país más atractivo
que, por ejemplo, el estudiar, ¿no? el estar, digamos, en el sistema escolar. Y por eso también los índices de deserción. Nos tenemos que hacer cargo del sistema y del problema en términos más generales. Yo creo que medidas como la que dice el senador Araya son no solamente humo, sino populismo penal puro y duro. ¿Alguien está de acuerdo con el senador Araya? ¿Alguien dice, ¿sabes qué? Tiene cierto sentido? ¿O no? No, aquí nadie. Ni siquiera la representante del Partido Republicano está de acuerdo con el senador Araya. Como dicen los abogados, hay que distinguir. Creo que en aquellos menores que ya son reincidentes de manera permanente, que ya hacen de lo delictivo una carrera, creo que ahí tiene que haber unas medidas más fuertes para que haya reinserción o derechamente para que cumplan reclusión, ¿cierto?, en estos programas especiales. El problema es que estos programas que se destinan para la reinserción social de los menores, la verdad es que no ocurren. Claro. Y eso es lamentable, lo hemos visto en los distintos centros de reclusión de menores, donde veíamos hasta hace poco tiempo cómo se arrancaban de los penales, salían en el día a delinquir, volvían a dormir, no había un control. Claro. Gendarmería no puede completamente contenerlos, porque sabemos que Gendarmería es una policía, cierto, son guardias con armas y tienen un sistema distinto de contención, y ahí necesitan un equipo mucho más especializado, multidisciplinario, para poder hacer la prevención y poder hacer la reinserción. Yo no sé de dónde sacan estas ideas, pero parece que es con la encuesta en la mano. Porque yo revisaba, por ejemplo, Diego, los comentarios en redes sociales, en los distintos medios de comunicación, de todas las tendencias, ¿cierto? ¿Qué decía la gente? Mucha gente estaba de acuerdo con el senador Araya. Está muy bien, está perfecto, mano dura. Como que hay una desinformación respecto de lo que explicaba Mauricio, cuál es la legislación actual en Chile y qué es lo que realmente se puede o no se puede hacer. Mira, el ministro Cordero habló de esto, planteó lo siguiente. Porque el senador Araya está reabriendo una discusión que el Congreso cerró en enero de este año. Y que el propósito central que uno tiene para abordar el caso de jóvenes infractores de ley es cortar con carreras delictivas. Y por eso la apuesta en reinserción, de hecho, es muy significativa. La primera fase de implementación es ahora en la zona norte. Entonces, la propuesta del senador Araya es un tema que se discutió durante la tramitación legislativa de este proyecto. De hecho, no hace 5 o 10 años. Porque la apuesta de la legislación chilena a enero de este año ha sido interrumpir carreras delictuales a partir de generar mecanismos efectivos de reinserción de esos jóvenes. Gracias a nuestros colegas de Radio Universo, donde el ministro declaró aquello. Claro, sí, esta discusión ya la tuvimos cuando se cambió la RPA, que está recién estrenada durante este año. Entonces, volver a instalar una cosa de estas características, yo la verdad no lo comprendo bien, Diego. Sí, no, era decir eso, que en enero recién se promulgó esta ley, el sistema de reinserción está implementándose, está en su etapa de implementación, y yo creo que eso es lo importante de este tipo de casos y de la seguridad. Yo creo que es una preocupación que tenemos transversal, pero tenemos que tener la evidencia comparada y también la responsabilidad de que las políticas realmente sean efectivas. Yo creo que este caso es un muy buen ejemplo. Hay estudios en varios países que muestran que se gasta hasta 10 veces más dinero si es que se mete en la cárcel a esos jóvenes en vez de programas de reinserción. Y lo que es más importante es que el caso implementado acá en Chile, donde se observan casos comparados de jóvenes con trayectorias similares, pero uno que tuvo un cárcel versus otro que tuvo reinserción, lo que se observa es que la posibilidad de reincidencia de esos jóvenes pasa de un 60% a un 90%, es decir, casi se duplica, o sea, un 50% aumenta en el fondo. Claro. La probabilidad de que un joven que entró en cárcel vuelve a reincidir versus es que hubiese ido a un sistema de reinserción. Mira. Entonces, yo creo que acá justamente lo que tenemos que hacer con las políticas públicas es ser responsables del objetivo, porque hoy día hay mucho facilismo, mucho decir, el titular hay que meter a todos en la cárcel, hay que expulsar en un día, pero no se solucionan los problemas que estamos buscando atacar. Perfecto. Denme un segundo, por favor, tengo un contacto esperando a esta hora de la noche, porque hay un tema que también preocupa muchísimo a los chilenos, sobre todo a quienes son parte del sistema privado de salud, puesto que hay todo un dilema respecto del fallo en torno al GES. Estamos a esta hora de la noche con Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud, en línea. Muy buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Las ISAPRES en picada contra el fallo de la Suprema por la prima GES. Me gustaría que, antes de entrar en el detalle, fuéramos desde lo más general.
Hoy día podríamos explicarle incluso a los chilenos qué es la prima GES, porque muchísima gente dice, bueno, la prima GES, ¿todos saben de qué se trata la prima GES? ¿Qué es la prima GES y cómo beneficia a los chilenos? Sebastián. Esto se origina básicamente desde la reforma del 2005, que hizo varios cambios bastante profundos en el sistema de salud chileno y creó un mecanismo de garantías explícitas en salud. Eso se llama GES, garantías explícitas en salud, que creó varias garantías que eran acceso, oportunidad, protección financiera y calidad, y tenían que ver básicamente con la necesidad de priorizar la asignación de recursos a aquellos problemas de salud que fueran más críticos para la población. Perfecto. Y eso, en el fondo, en el caso del FONASA, están incorporados para todos los beneficiarios. En el caso de ISAPRE, la ley permitió que, junto al plan complementario, las ISAPRES pudieran cobrar una prima o un precio por esa garantía que tenía la gracia de ser igual para todas las personas. Se paga como per cápita, en el fondo, por cada beneficiario de ese plan de salud. Entonces, el plan de salud es básicamente el precio del plan complementario, que tiene incluido una cobertura preferente, libre elección y además este sistema de garantía explícita. Y la ley permite que tenga un sistema de reajuste que es cada 3 años. Cada vez que se dicta un nuevo decreto GES, permite la ley que las ISAPRES recalculen el precio que cobran por ese paquete de garantía. ¿Y qué fue lo que determinó la Corte Suprema particularmente respecto de la prima GES? El año pasado hubo dictación de un nuevo decreto GES, se ampliaron algunas prestaciones y las ISAPRES, en virtud de la ley, procedieron a reajustar el precio. ¿Qué es lo que pasó? Que algunas ISAPRES reajustaron, como era la única como perilla que les estaba quedando para reajustar precios, para equilibrar sus finanzas, de alguna manera la reajustaron de una manera que resultó bastante llamativa para muchos de sus beneficiarios y ellos recurrieron a los tribunales y la Corte Suprema lo que dijo básicamente fue que esa alza tenía que ser dejada sin efecto porque en realidad el precio que venían cobrando de antes era suficiente y estaba dentro de la lógica de un estudio que se hace previamente, que es el estudio de verificación de costos que hace el Ministerio de Salud, que si bien no fue diseñado para fijar precios, sino para estimar de alguna manera el costo general de las garantías explícitas en salud, básicamente para el sistema público, lo que dijo la Corte fue decir, ¿sabe que ese debe haber sido el precio que deberían cobrar? Ya. Ahora, como hay algunas que estaban cobrando desde antes un precio mayor, las dejó en ese precio. Pero básicamente lo que se traduce es que el reajuste del precio aplicado desde el año pasado queda sin efecto. Ya, perfecto. Ahora, se estima que la cifra que las ISAPRES no han percibido a partir de justamente este fallo es de 42.000 millones mensuales menos entre los meses de octubre y ahora el mes que viene de diciembre. ¿Esa cifra esa es tal cual? Ahora, en realidad no es que hayan dejado de percibirlas, van a empezar a dejar de percibirlas porque hasta ahora, como había recursos pendientes, había aclaraciones que resolver, y porque la discusión del impacto del fallo se enganchó de alguna manera con la discusión sobre el otro supremazo que tiene que ver con la tabla de factores, no se había aplicado el fallo, no se ha aplicado hasta ahora. Pero la última resolución de la Corte Suprema respecto de una solicitud que hizo la Superintendencia de Salud, un poco para ganar tiempo, en la práctica lo que se traduce es que a partir de enero, probablemente porque ya para diciembre es muy difícil, es muy corto el plazo administrativo, pero ya a partir de enero prácticamente todas las ISAPRES van a tener que implementar ese fallo. Y eso implica rebajar el precio de la prima GES para todos sus beneficiarios. Y eso a algunas compañías las va a golpear más que a otras, pero en lo que se va a traducir es que a partir de enero, en promedio la industria va a recibir en torno a un 12% menos de ingresos todos los meses. Y eso está dentro de la cifra que tú has dicho. Pero obviamente, como te decía, a algunas ISAPRES va a golpear un poco menos y a otras sustancialmente más. Quiero compartir con ustedes la siguiente portada, es de Manuel Inostroza, otro ex superintendente de salud, quien plantea lo siguiente. El gobierno parece interesado en que ISAPRES desaparezcan de facto. Manuel Inostroza dijo que esta situación tendría consecuencias sanitarias muy preocupantes para el país. El experto dijo que en caso de que se aplique el fallo, a partir de enero se iniciarían los procesos de quiebra de las aseguradoras privadas. ¿Coincides con la mirada del ex superintendente Inostroza, Sebastián? Si es que esto comienza a ejecutarse a partir del mes de enero y las ISAPRES perciben este 12% menos de ingresos, ¿van a quebrar? Yo creo que primero todas las ISAPRES en el fondo no son afectadas de la misma manera por el fallo y hay algunas ISAPRES que tienen más espalda, que tienen algún margen para resistir
un impacto en la disminución de ingresos, quizás no tan sustancial y por lo tanto todas van a tener algún tipo de problema probablemente. Algunas van a tener más problemas. Y efectivamente en 2 o 3 meses esa disminución de ingresos tan pronunciada de golpe de alguna manera, lo que se va a traducir es en un desequilibrio financiero de flujos muy importantes por la ISAPRE. O sea, básicamente van a estar gastando más de lo que perciben. Y eso se va a traducir en problemas de flujo de caja, en problemas para pagar, en problemas de cumplimiento de indicadores. Y eso en la práctica lo que se va a traducir es que el escenario va a obligar probablemente a la autoridad a tener que intervenir porque está diseñado un mecanismo legal para que si se incumplen indicadores o las ISAPRES entran en cesación de pago, la superintendencia tenga que pedir un plan de ajuste y contingencia, si lo rechaza o no se cumple, intervenir, eventualmente determinar el establecimiento de un corralito. Si es que todo esto se traduce en problemas de atención para los usuarios, ¿qué es lo que sucede? Las personas que ven que su atención de salud está siendo perjudicada por su ISAPRE van a tender a migrar a otra ISAPRE. Probablemente lo hagan aquellos que están más sanos, que están en mejores condiciones de huir, con lo cual se profundiza la situación de crisis en una ISAPRE y eso va a obligar probablemente a la autoridad a intervenir. Y eso, pese a que hoy día estamos súper tranquilos, en realidad es para estar nervioso, porque esto se puede precipitar en un par de meses. Realmente la situación efectivamente es crítica. Yo no le trato de no presumirle malas intenciones al gobierno, digamos, y mala voluntad, sino más bien, básicamente, lo que yo veo es una incapacidad del gobierno de poder encontrar una solución que no es fácil, sin duda, pero que si no es abordada puede generarse una situación sumamente crítica. Sebastián, tú fuiste parte de la comisión que asesoró al Senado, ¿no? El comité experto, ¿no? Sí, fui invitado a esa comisión. Además fuiste ex superintendente de salud en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero también fuiste académico, consultor, asesor de prestadores de salud, de ISAPRES. ¿No hay un conflicto de interés en tu opinión, en tu voz, en lo que tú nos planteas, Sebastián? La verdad es que yo asesoro a organismos con y sin fines de lucro, prestadores e ISAPRES en el sector privado. Y todo eso lo desarrollo de manera profesional. Y lo digo tanto público como privado. Obviamente que prefiero decirlo, digamos, no tengo problema. Y en la comisión que asesoró al Senado lo declaré desde el primer día. Y la verdad es que fueron ellos los que invitaron a participar, digamos, no es algo que uno haya buscado. Así que en la medida que el conflicto de interés esté sobre la mesa y están, en el fondo alguien podrá tomarlo por quien viene y podrá evaluarlo o no, digamos, pero en el fondo, estando sobre la mesa, yo no tengo problema en opinar públicamente sobre esto. Hiciste el disclosure, como dicen los norteamericanos, en la comisión en particular. Sí, absolutamente. Es lo que corresponde por lo demás. Además, pero no todos lo hacen, por eso te lo pregunto. ¿Con qué ISAPRES trabajaste, Sebastián? No, yo he trabajado con empresas médicas y he trabajado también, he asesorado a seguros complementarios de salud y también con prestadores que son más bien pequeños. En el fondo, participo en el directorio de una fundación sin fines de lucro. Estoy en el sector, digamos. En el fondo tengo la visión, además, y el interés y la preocupación de prestadores grandes, de prestadores chicos, de trabajadores de la salud y también de muchos beneficiarios que también se acercan muchas veces pidiendo algún tipo de asesoría. Sebastián, una última que me queda en el tintero. Nos está viendo muchísima gente que debe estar pensando, bueno, mi ISAPRE está complicada, o he visto la noticia, he leído por ahí que mi ISAPRE está más complicada que otra. Ante la posibilidad de que esto suceda y que quiebre mi ISAPRE, ¿qué puede hacer esa gente hoy día? ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Se cambian ahora? ¿Esperan la quiebra? ¿Se van a FONASA? ¿Se van a otra ISAPRE? ¿Qué pueden hacer? Eso es un poco lo complicado de estas situaciones críticas, en que el comportamiento racional individual tiende a contribuir a que la eventualidad de una crisis se materialice, porque si las personas se ponen nerviosas y aquellos que están en mejores condiciones de huir de un ISAPRE efectivamente logran salir de esa ISAPRE y se aseguran a sí mismos, el problema que tienen muy probablemente es que van a acceder a planes que son peores que los que ya tienen por la ISAPRE que tiene problemas. Y segundo, van a dejar a aquellos que tienen preexistencias adentro del ISAPRE en una situación mucho más desmedrada y mucho más frágil, profundizando la crisis de flujos que va a tener ese ISAPRE. Por lo tanto, finalmente, lamentablemente, no es el comportamiento individual el que va a resolver esta crisis, sino las decisiones que tomen quienes hoy día están en las posiciones que corresponden, que son básicamente las posiciones de poder, el gobierno y los legisladores, que son los que tienen de alguna manera la obligación, creo yo, hoy día de llegar a un acuerdo que sea capaz de darle una viabilidad a esto y evitar
que todas estas advertencias que se están levantando desde expertos, desde las autoridades se materialicen. Perfecto. Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud y también consultor y asesor del mundo privado de la salud, esta noche con nosotros en Tiempos Violentos. Gracias, Sebastián, que esté bien. Buenas noches. Encantado, que le vaya muy bien. Nos vemos, un gusto. Sebastián plantea lo siguiente, Diego. He visto, no le veo como cierta maldad de alguna manera, no le veo dolo al gobierno, pero sí le veo la incapacidad de resolver el problema. ¿Es responsabilidad del gobierno resolver un problema que ha determinado la Corte Suprema de Justicia? O sea, es verdad que la Corte Suprema fue la que nos puso en este escenario con los tiempos que tenemos. Yo creo que lo que hay que hacer es dar respuesta a ese fallo que ha puesto y desde la perspectiva de darle certeza a la gente, a quiénes son las personas que se ven afectadas por esto, más allá de un salvataje a las ISAPRES. Yo creo que el foco tiene que estar puesto en las personas y por eso en la Comisión del Senado de Salud justamente se está tratando este tema, es de esperar que durante diciembre se pueda llegar a un acuerdo para que en enero ya se cuenten con la certeza justamente de cómo se puede proceder en darle esa certeza a las personas que son quienes se pueden ver afectados por esto. Buscando el cumplimiento del fallo y ya la Corte Suprema ha sido lo suficientemente clara. Nos quedan algunos segundos para este tema, quiero escuchar sus opiniones. Ruth, continúo contigo. ¿Ves salida a esta crisis que se está dando en el mundo privado de salud, digo? A ver, yo he visto más bien al gobierno cerrado con este tema. Creo que él quiere de facto cerrar las ISAPRES, le molesta las instituciones privadas y aquí se ha dejado en evidencia también aquello. Creo que es importante rescatar de alguna manera este servicio, pero también creo que las ISAPRES tienen que revisar. Eso te quería preguntar, ¿no hay responsabilidad de las ISAPRES de ponerse en este escenario durante años? Los tribunales le dijeron, pare, por favor. Tienen que revisar sus procedimientos. Creo que aquí lo que tiene que estar a la vista es que se entregue un buen servicio a los ciudadanos y tendrán que ellos analizar lo que están haciendo mal también en esta medida. Pero también hay un tema de los jueces, y aquí probablemente Mauricio quizás me encuentre razón, el activismo judicial. Aquí no puede ser que los jueces a través de dictámenes, de resoluciones, de sentencias, quieran entregar políticas públicas y hacer el efecto relativo de la sentencia expansivo. Mira, voy con Mauricio, pero antes, Juan Carlos, ¿cuál es su opinión respecto a esto? ¿Se va a destrabar? ¿Cómo ve el escenario? O sea, a mí me cuesta pensar que para el gobierno no sea importante no solo los millones de personas que están en la ISAPRE, sino sobre todo los pacientes oncológicos, dializados, electrodependientes, trasplantados, neurodeprimidos, en fin, que no sé si aguanten una pasada desde un esquema de protección de salud a un sistema público que a lo mejor no tiene la misma velocidad de atención, las mismas prestaciones. Es decir, creo que tal vez algunos se pueden adaptar a irse al FONASA de manera obligada, pero hay una serie de pacientes que presentan necesidades mucho más complejas que no sé si este tránsito les va a permitir seguir viviendo. O sea, ahí yo noto una cosa de vida o muerte realmente. Y espero que efectivamente se busque alguna solución que permita un transiente. Acá han quebrado ISAPRES en Chile. Estuvo Esfera, Más Vida y otra más que no me acuerdo, pero en general se ha buscado la solución. Pero si se cae el sistema, es complejo. Las ISAPRES, si bien mueven mucho dinero, sus rentabilidades no son tan altas. Por lo tanto, si los ingresos caen un 12%, quedan en línea roja inmediatamente. En estos últimos años, de fondo, no serán buenas las rentabilidades, pero en el pasado... También, no son rentabilidades, lo que pasa es que son cifras que nos suenan muy altas, pero en términos porcentuales son rentabilidades del 2 o 3%. Entonces, finalmente, el negocio no es tan bueno. Y como trabaja como negocio de seguros, finalmente, cuando ese riesgo no lo pueden llevar a cálculos actuariales, el negocio se les empieza a caer. Y eso es lo que está pasando hoy día. Pero quizás tengo que ir a revisarme. Me dijiste que la rentabilidad de las ISAPRES era del 2 a 3%. Eso entiendo yo de acuerdo a una información que me entregaron representantes del gremio. Sí, ¿están al borde de la beneficencia? No sé, pero lo que pasa es que es mucha plata. Música celestial. Es mucha plata, pero entre el ingreso y el egreso, ya, claro, el diferencial que queda, vaya para la suma, no es tan alto como se imagina. Son muchas, sí, son 2.500 millones de dólares en la historia, ¿no es cierto? Y lo otro es que nunca tuvieron la obligación de guardar esa plata para los momentos duros. Terminaba el año, repartían los dividendos y aunque hubieran sido 10.000 millones o 1.000 millones, lo repartían. Entonces, no crearon un fondo de contingencia que tal vez sí lo debieran haber tenido, la ley no los obligaba, pero para una situación como esta. Y claramente su comportamiento no fue el mejor. O sea, aquí claramente la Corte Suprema finalmente, ¿por qué se manda el supremazo? Porque tiene que estar todos los meses concentrados, miles de recursos para parar el abuso que hubo en los ajustes de planes. Estamos excedísimos de tiempo, pero Mauricio, me gustaría su mirada también respecto a esta materia.
nadie le puede estar garantizando un porcentaje asegurado de utilidad a una determinada industria. Además, ellos invierten ya, imagínate ya, es mi 1%, pero ese 1% son 2.000 millones. Entonces sigue siendo un buen negocio. Si estos señores están invirtiendo ahí, no por beneficencia pública, sino porque es un muy buen negocio. Y lo ha sido. Entonces da lo mismo si 1 o 2%. Si el 2% son 5.000 millones, oiga, venga el 2%, no hay ningún problema. Claro, pero no lo guardaron. Entonces, bueno, pero eso ya es responsabilidad. Y entonces acá, los que se llenan la boca con el libre mercado, resulta que ahora tienen problemas porque una o dos ISAPRES van a quebrar, las otras no. Y lo que dijo el señor Pavlovich hace un segundo, no, es que sabe que algunas van a quebrar y los que eran usuarios, los que quiebran, se pueden ir a las otras ISAPRES. Bueno, oiga, así funciona, pues si el Estado no está para subvencionar a quienes gestionan mal sus negocios, pues, ¿no? O sea, pongámonos de acuerdo. Ahora, dicho eso, acá me parece bien en todo caso, bueno, a instancia de la pregunta que hizo Eduardo, que el señor Pavlovich transparente sus conflictos de interés. Porque resulta que acá hay un señor que se pasea por todos lados, Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRES precisamente. Y todos dicen, ex superintendente de ISAPRES, 2 puntos, va a morir gente, ex superintendente de ISAPRES, 2 puntos, van a quebrar. Pero ¿sabe qué? Este señor no solamente es ex superintendente, es director hoy de una ISAPRE, hoy. Ojo, de una de las ISAPRES que estaría complicado con esto, una de las que podría quebrar, no de las que tienen más espalda económica. Entonces también yo creo que hay que ser un poco más honesto en lo que es el debate público, ¿no? Sí, puede opinar, claro que puede opinar, pero la gente tiene derecho a contar con toda la información para evaluar la credibilidad y consistencia de esa opinión. Ahora, respecto a que se van a morir gente, hay que señalar que acá hay 2 rangos, ¿no? El primer rango son quienes prestan un seguro de salud, o sea, quienes pagan la prestación médica cuando usted lo necesita. O sea, yo me enfermo o me tengo que operar, hay una entidad la cual paga esa prestación. Y ahí está entonces las ISAPRES o FONASA. Pero otra cosa son los prestadores de salud, que son los que sí me van a operar, los que me van a atender, y eso está en otro rango, ¿no? Y respecto de ellos parece que no hay mayor controversia respecto de que todos estamos de acuerdo de que esos prestadores de salud tienen que contar, digamos, con además el flujo de recursos a partir de las prestaciones que realizan. ¡Ojo! La ISAPRES le den mucho dinero a esos prestadores de salud, especialmente los privados. El Estado también. Y FONASA ahora, también. Claro. El Estado también y mucho. Entonces yo creo que hay que regularizar eso. Ahora, yo creo que estamos todos de acuerdo, o debiésemos estar todos de acuerdo en que debe existir la posibilidad, ¿no?, que existan múltiples prestadores públicos y privados y que tengamos un sistema de seguros que sea consistente. Yo lo que echo de menos del gobierno... Tú dices un plan único que, universal como el que propone la propuesta de la... Bueno, puede ser una opción. A ver, pues no solamente la propuesta. Oye, en general, en términos, digamos, internacionales, parece sensato señalar que hay un plan universal de salud, ¿no?, que a usted le hace una cobertura mínima y que si usted quiere más cobertura o mejor cobertura, usted lo va pagando a partir de seguros complementarios. Esa es un camino. Pero a mí me gustaría que ese fuera el debate. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que lamentablemente de ahí yo creo que sí hay una crítica legítima al gobierno. Porque el gobierno está muy metido, con o justa razón, en el pacto fiscal. Con o justa razón, con más razón, supongo, que en el tema previsional. Pero fíjate, este tema, ¿no? La verdad que no existe un proyecto contundente que no solamente sea la ley corta para el fallo de la tabla de factores, o ver si es que vamos a hacer algo con el fallo GES. No, el sistema, ¿no? Porque aquí sí que tenemos un sistema que está a punto de entrar en una, entre comillas, crisis y que requiere una visión que sea un poquito más general, más que estar tapando, ¿me entienden?, los hoyos, ¿no? Hacerse cargo del buque, ¿no? Y yo creo que ahí falta un paso que solamente lo puede dar el gobierno liderando una propuesta que se haga cargo del problema general. Y construir los acuerdos con la oposición. Yo creo que en esta materia hay agua para lograr un acuerdo y salir adelante con una reforma. Sí. Parece que algunos acá dicen hay que salvarlas y otros dicen que se jodan. Que se jodan es la frase del momento. El foco en las personas. Lo vi como en hashtag y todo. Y el foco en las personas en materia de ISAPRES. Pero el que se jodan nace en la franja. Nace en la franja de la favor. Y lo rescata el siguiente titular. Mire. Y que se jodan. La frase del a favor que avivó la discusión entre los partidos políticos. La expresión fue emitida en la franja televisiva con miras a las elecciones del 17 de diciembre, al plebiscito, ¿cierto? Y coincidió con el repunte de la opción según la encuesta CADEM que conocimos el día de hoy. ¿Cómo fue la frase? ¿Cómo fue instalada la frase en la franja del a favor? Mire.
Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada. Voy a votar a favor. Yo voto a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Y que se jodan. Ruth, ¿a quién es ese y que se jodan? ¿A quién se lo dice esa persona? Que se jodan los que propiciaron la quema de nuestro país el 18 de octubre, que se jodan los que han negado el terrorismo en la macrozona sur, que se jodan los que tienen hoy día el país con los índices de inseguridad más altos en la historia de nuestro país, que se jodan los que tienen esta incertidumbre jurídica metiéndonos en un proceso tras otro, que se jodan los que finalmente no aman nuestra patria y lo que único que hacen es justificar la violencia, justificar su falta de inoperancia, de improvisación, que se jodan los que nos llaman a votar en contra porque quieren finalmente cerrar, no quieren cerrar este proceso. Que son los mismos que llamaron a quemar nuestro país, a saquearlo, saquear las iglesias, que le gritaban a los militares en la calle. Porque coincidamos que es una frase que requiere bajada, que requiere explicación, que tú nos podrás decir, bueno, que se jodan esto, otro, pero es altamente interpretable y sin lugar a dudas divide. Sitúa a la gente de la favor en una posición y el resto, y que se jodan es como no me importa nada, es como cero de inclusión, cero de encontrémonos, cero de establecer puentes. Pero lo que pasa es que va a haber gente que siempre va a estar en contra de que le vaya bien a Chile. Va a haber gente que va a estar en contra de que haya un freno a la migración. Va a haber siempre gente que va a estar en contra de que haya más seguridad, que los policías tengan más atribuciones, de que los presos estén en la calle. Hay otros que prefieren darle indultos, pagarles pensiones de gracia. Todos ellos que se jodan. Dejemos que Chile avance. Dejemos que Chile progrese. Dejemos que Chile se recupere, logre la paz, la seguridad y el progreso. Mire, ¿qué planteó Ruggero Cosi, coordinador del Comando de la Favor? Es lo siguiente, mire. La frase "que se jodan" representa lo que sienten millones de chilenas y chilenos después de 4 años de discusión constitucional y en que el país solo ha empeorado en delincuencia, en inflación, en empleo y con un gobierno que improvisa constantemente. Entonces, cuando la campaña de la Favor dice esta frase, solo hace eco de la sensación del momento que vivimos como país y de la necesidad de un cambio que nos permita avanzar. Diego Vela, lo escucho, presidente de Revolución Democrática. Sí. ¿Qué le parece la frase y que se jodan y qué le parece las explicaciones que nos dan, además? O sea, creo que es reflejo de lo que es la propuesta que está haciendo la Favor. O sea, es un texto que nos divide, no nos une como país, es mala y es falsa, es mentirosa. ¿Por qué digo que es mentirosa? Dicen que con la Favor van a cerrar el proceso constitucional. Yo no he escuchado a nadie en el contra que diga que esto va a continuar. A diferencia de la Favor, por favor, a diferencia de la Favor, que son quienes están poniendo este tema, donde ya hay clara discusión interpretativa de las consecuencias que va a tener esto. Esto lo ha dicho muchos juristas. Esto hace una discusión que se va a mantener en el tiempo. Tiene 62 artículos transitorios. Tiene más de 30 proyectos de ley que va a tener que generar en los próximos 10 años. Hay más de 10 organismos estatales, que no solo burocracia estatal, sino es poder implementar esto. O sea, lo que uno observa, que hoy día quienes están dando las certezas de que este proceso va a seguir abierto, son los a favor. En cambio, quienes estamos en contra, hemos sido claros, incluso hoy día sacamos un comunicado, los jefes de bancada dijeron, no vamos a abrir un nuevo proceso, lo firmamos. Firmamos eso, le damos certezas a la gente, que es el mismo problema que tienen muchas medidas que están compuestas en el borrador que se presentó. El cómo se va a combatir el narcotráfico. Varios juristas, especialistas han dicho que se van a limitar las herramientas que tenemos para combatir el narcotráfico. Y es una discusión que está abierta, donde el mismo Hermosilla salía defendiendo la Favor justamente en este tema. Hoy día lo que nos tenemos que preocupar es terminar con esta polarización que se está generando, estas mentiras y estas respuestas simplistas. No, dejemos de instalar mentiras. Yo creo que aquí, lamentablemente, ustedes han utilizado la franja con recursos públicos para engañar a la ciudadanía. Es mentira el tema del narcotráfico. Tú sabes que existen hoy día en Chile el tema de las leyes penales en blanco. O sea, académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, pero son académicos que están demostrados por el encuentro. De verdad que molesta que con plata pública estén haciendo una campaña de la mentira. Vamos a continuar. Obviamente que el que se jodan es una campaña agresiva,
Es una campaña que divide y busca confrontar a los chilenos y está lejos de la promesa de casa común, de una constitución para todos que se hizo desde un comienzo. Creo que los chilenos y chilenas no quieren ese tipo de agresiones en la sociedad chilena ni tampoco en el mundo político. Se busca tratar de confrontar, como se hizo en la campaña presidencial en Argentina por parte del presidente electo Milei. Juan Carlos, es una mala frase, pero altamente efectiva frase. O sea, va al corazón del votante a favor y que hace eco de lo que plantea Ruth, ¿no es cierto? De la mirada a favor. ¿Usted manda a joderse a algunas personas o no manda a joderse a la gente? Primero que nada, la frase es el cierre de un spot. Sí. ¿Ya? No es una frase aislada. Sí. Es un desarrollo. Es una propuesta que transmite varias ideas, ¿no es cierto?, que muestra las incoherencias. Cuando dice, estas personas... Porque mira la incoherencia grande, pues. Estamos 4 años tratando de cambiar la Constitución con 2 procesos y finalmente hoy día sale la carta firmada por los 8 o 10 partidos diciendo, no, ¿sabe qué? Quedémonos con la de Pinochet y punto, porque con esa estamos bien. Entonces, ¿queríamos cambiar o no? Entonces, eso ya es burlarse de la gente. Entonces, el que se jodan, bueno, pero ahora no la quieren cambiar, pues. Entonces, ahora, como ustedes se aducen la representación de la mayoría, y cuando la mayoría gana es tonta, porque eso sí que es ofensivo, cuando dijeron, todos los que votaron rechazo son unos idiotas, ¿no? Porque se perdieron una excelente constitución. Eso hicieron. Y ahora están arrepentidos, fíjate. El mismo Soto, arrepentido. El otro, el asesor Osorio, arrepentido de haber estado por el otro texto. Entonces, es ahí donde uno dice, ¿sabe qué? La cantidad de incoherencias, de falsedades, de manera de darse vuelta. Es lo que finalmente, por eso es que era spot. Yo le digo a la señora, al señor en la casa, no se deje llevar por la frase suelta, busque el spot completo. El spot completo le va a hacer sentido a la frase. Pregunta, y la frase está bien. ¿Es el tono que Chile necesita después de estos Oiga, 4 y años es el tono que Chile necesita que hemos vivido? Déjeme decir, es el tono que Chile necesita el decir que acá nuestro sector quiere privilegiar el narcotráfico, que quiere que exista violencia de género, que quiere que violen a las adolescentes, que quieren, eso es lo que están diciendo. Eso dice la campaña del en contra. ¿Sí? Entonces, claro, no, pero es que yo lo digo. No, y el señor Osorio dice que son interpretaciones. No son mentiras, son interpretaciones. Pero son errores. Entonces, que tienen realmente. No son errores. Lo han dicho juristas. Son propuestas. Oye, lo dijeron 7 juristas, ya, que además uno de ellos, del mismo estudio jurídico del que provienen 2 ministros del gobierno. Entonces, veamos bien quién es quién. Y los otros, el señor Antonio Bascuñán Rodríguez, el señor Rodrigo, ¿cómo se llama? Bueno, los profesores de Adolfo Ibáñez. Todos de la misma generación de ayudantes en que estaba Fernando Atria. ¿Por qué Fernando Atria no firma esa carta? Porque él ya se fue de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y además me parece bien temerario que ellos firmen profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez como comprometiendo a la casa de estudio en una opinión determinada que es totalmente discutible. No, yo creo que aquí el que se jodan hay que ver el spot completo. Y eso es efectivamente, es una rabia de que nos han visto a ver cómo decirlo elegantemente, nos han tomado en ridículo durante 4 años. 4 años quemando el país, echando gente, aceptando la delincuencia, para después decir, sabe que la Constitución no era mala, dejemos esta nomás. Oye, se nos va el tiempo, pero quiero revisar la opinión del senador Sandón, Manuel José Sandón, que plantea lo siguiente, mire. Yo quiero que nadie se joda. Al revés, yo quiero que a Chile le vaya bien. Por eso voy a aprobar. Tenemos que unirnos para solucionar nuestros dolores, nuestros problemas, sin descalificaciones, sin polarización. Creo que ya estamos suficientemente jodidos con la violencia, con la delincuencia y con la crisis económica. Vuelta ahí el senador Sandona, no quiero que nadie se joda, quiero que nos vaya bien. Pero por eso me parece bien. Yo creo que eso es legítimo. Es legítimo, pero justamente me parece súper bien lo que dice el senador Sandona. Él tiene una postura distinta. Yo lo que concluyo el texto es que estoy en contra y que creo que va a ser perjudicial para el país. Pero no puede ser que justamente quienes están defendiendo lo indefendible es justamente lo que se ve reflejado en el texto. Pero mire la incoherencia. Un texto que nos divide. La incoherencia. Y eso es una realidad. Y eso es algo que se plantea transversalmente. Déjelo terminar. Y esto yo le decía, por favor, déjame terminar. Un segundo, déjelo terminar. Escuchémonos, esto ni siquiera lo digo solo yo, lo dice la gente también que está en el rechazo antes. Está toda la gente de Una que no una, Javier Apará, Cristóbal Belolio, gente que es de republicanos mismos ha planteado esto mismo. Entonces,
por favor no le mintamos a la gente. La Tere Marinovich salió diciendo que con el a favor este proceso se mantenía abierto por todas las dificultades que genera. Entonces, creo que es importante que para el 17 de diciembre busquemos que la gente esté informada y pueda tomar una decisión en conciencia. Eso es lo que queríamos buscar en la franja. Cuando Pancho, me quedan 30 segundos para cada uno. Perdón, cuando Pancho Malo, ¿no es cierto?, y Hugo Gutiérrez están de acuerdo en estar en contra, claramente la Constitución representa a las decisiones moderadas. Y hay gente del Partido Republicano que también está en contra. Bueno, pero la parte más extrema del Partido Republicano. Para votar con el PC, pero bueno, ahí están. Ruth, 30 segundos se nos va este bloque. No, solo referirme al tema de la ley penal en blancos propia. Yo creo que parece que le ha faltado leer un poco las recomendaciones tanto del Tribunal Constitucional y de otros organismos respecto a aquello, porque hay un núcleo que se debe mantener y esto tiene que estar contenido en alguna otra ley. Entonces, decir que esta propuesta abre el paso al narcotráfico es mentira. Decirle que ellos propusieron una propuesta de constitución que nos dividía, que nos separaba por naciones, que daba autogobierno, que le entregaba más beneficios a los presos, dejaba fuera la Defensoría de las Víctimas. Ruth, cuando dice que hay instituciones nuevas, bueno, yo prefiero tener una institución como la Defensoría de las Víctimas y esta agencia contra la corrupción. El gobierno presentó un proyecto de ley hace 10 días. El gobierno presentó un proyecto de ley en esa materia. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, a esta hora de la noche pasamos una pausa, regresamos de inmediato. Quedan 20 días aproximadamente y son finalmente ustedes los que van a decidir este plebiscito. Regresamos.